Buenos días, un placer saludarles, doctora, tutora, compañeros. Me presento con ustedes, Freddy Burn es mi nombre. Pertenezco a la carrera de Derecho en el tercer ciclo. Y yo les voy a comentar y a tratar de explicarles ahora sobre el tema del derecho como sistema orgánico conceptual. Para el desarrollo del tema podríamos empezar indicando que el autor llegó a estas conclusiones que ahora vamos a desarrollar luego de varias reuniones que él tuvo, conversaciones con académicos, con amigos, o sea, incluso con colegas. Y notó el autor que el desconocimiento y la falta de comprensión sobre la palabra derecho es mucho mayor de lo que él creía. O sea, él entendió que había una falta muy grande de comprensión y de la palabra derecho, tanto en su perspectiva histórica, en sus orígenes, como en la parte actual y en la parte cómo se podría ir desarrollando, ¿no? Para llegar a un derecho más óptimo. Entonces él llegaba a la conclusión de que las ideas son totalmente difusas, confusas y que a muchas de las ocasiones o sea, faltaba aún así el más mínimo conocimiento de cuestiones jurídicas. Inclusive muchos de sus colegas llegaban a pensar, o personas, que el derecho es simplemente como un soporte teórico, como simplemente normas, simplemente palabras y no lo que conlleva en sí la importancia y la palabra del derecho. Entonces, él pensó que era pertinente presentarles y hacerles como mm, resaltar cosas y partes importantes sobre la palabra del derecho. Por ejemplo, se puso a hacer artículos, a analizar sobre el tema de la extraordinaria amplitud, que el derecho no es simplemente una norma o una palabra y quedó ahí. Su antigüedad, eh, también, o sea, sobre los orígenes, la etimología, de dónde vino la palabra derecho, dónde nacieron las primeras normas, las primeras civilizaciones, que son las que pusieron las bases principales, su importancia frente a la ciencia y la sociedad, cuál es la validez más allá de un aporte teórico, ¿no? Cómo es importante e indispensable para poder administrar un Estado, para poder llevar una sociedad de una manera ordenada y organizada. Sin el derecho no se podría llevar una sociedad organizada y ordenada. Su utilidad como forma racional para entender el mundo, ¿no? Porque también, obviamente, para llegar a normas y para llegar a jurisprudencia se utilizó mucho la filosofía, o sea, el análisis de las cosas con el sí, o sea, la esencia de cada cosa, el espíritu de las normas antes de establecerlas. Su estatura colosal frente a la otra rama del conocimiento humano. Entonces, esto es como su estructura colosal, es como la importancia que tiene el derecho como tal para el desarrollo de los seres humanos, de las sociedades y de las civilizaciones. Entonces, fue importante las reuniones que él tuvo con todas estas personas porque eso lo ayudó a tener toda esta amplitud de análisis y llegar a todas estas conclusiones y a todos estos razonamientos y estos conceptos. Por ejemplo, eh, indica que, parafraseando, que un primer acercamiento a la palabra derecho puede producirse como que tiene muchas formas y como que es muy diverso y como que es muy complicado y no es tan así. Porque si encontramos los orígenes, siempre como vamos a dar todas las pluriformas del derecho nos llevan a una misma base que es Roma, la civilización romana.
ellos tuvieron como el primer desarrollo normativo que consolidó cuerpos legales por la tradición y por los documentos y eso, y en base a eso hemos llegado y estamos llegando a lo que conocemos como el derecho como tal en la parte de hoy. Entonces, nos encomendó, con una de las conclusiones que llegaba es como que, además de ser como tan diverso, tan diferente, cuando ponemos a profundizar un poco, vemos que el espíritu es el mismo, como el fondo, la esencia, siempre va a ser la misma, siempre va a ser la misma. Y ese es mi aporte y muchas gracias por escuchar y hasta otra oportunidad.